Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar sobre Espartaco, la película de 1960, ganadora de 4 Oscars, y les voy a decir lo que es en sí un personaje real, lo que es la leyenda y lo que es la realidad. Bueno, vamos a empezar un poquito contar un poquito de la película. Eh, Kirk Douglas estuvo atrás de, de este libro hace mucho. Él quería representar a Espartaco, ya que no pudo representar el papel de Ben-Hur. Eh, bueno, compró los derechos de la novela de Edward Fast por la suma de $100, porque Edward Fast quería que la lleven al cine. Y tenía una guerra de apuro porque Jules Briner quería producir y actuar en una película que se llama Los Gladiadores, que iba a ser sobre la vida de Espartaco. Bueno, la película empieza con otro director, con Anthony Mann, que era un conocido de Kirk, y con los actores ya, eh, ya fincados. Sí, ya con 3 meses de filmación teníamos a Peter Ustinov como Batiatus, que era el dueño del Ludus, donde se entrenan los gladiadores. Después teníamos a una actriz alemana que hacía el papel de Variña, era la mujer de Espartaco, Tony Curtis, Antonino, un esclavo que después se unió a él. Después estaba Laurence Oliver como el cónsul Craso. Y teníamos a Charles Laughton, también con otro romano. Bueno, la película empieza y a las 3 semanas ve Kirk que no va lento, que el desarrollo no es lo que él quiere. Él quiere un poco más de vida, de acción. No era de la Anthony Mann, estaba en otra tónica, ya se vivían tiempos distintos, estaban en lucha completamente con la televisión le había sacado del público, entonces era la época de hacer superproducciones, pero más vivas. Ya habían sufrido lo que fue el éxito de Ben-Hur, y bueno, Kirk Douglas quería hacer algo distinto. Así que a las 3 semanas tuvo un entredicho con Anthony Mann, lo echó y contrata, lo echó, le pagó los $75.000 que era el sueldo por dirigirla, contrata a Stanley Kubrick, que él ya había hecho una película sobre la Primera Guerra Mundial, que es Senderos de Gloria. Aquí está. Bueno, no tenía mucha experiencia Stanley Kubrick, había hecho esto y otra película policial, y como había comprado los derechos de una novela de Lolita, una novela del ruso que estaba muy de moda, había comprado los derechos y quería hacerlo, necesitaba plata. Su cachete era de $150.000. Bueno, ve todo lo que habían hecho, eh, renueva muchas cosas, y lo primero que hace es echar a la actriz femenina, una alemana Bergman, diciendo que no tenía nada de expresividad. Y bueno, así que Kirk le da su cheque de $35.000 a esta actriz, y bueno, tuvo una fama muy efímera. Llama a Jean Simmons, una actriz inglesa que sabía que quería hacer ese papel. Bueno, el guión lo hace Dalton Trumbo. Trumbo era una persona que filmaba con un seudónimo, porque en esa época estaba de senador Joseph McCarthy y se llamaba la Casa de Brujas o el macartismo. Es decir, toda persona que tenía pensamientos comunistas o de izquierda no podían trabajar en Hollywood. Por lo tanto, Dalton Trumbo, que era uno de los mejores guionistas en esos momentos, trabajaba con un seudónimo y estuvo hasta 11 meses preso. Amigo personal de Kirk, le confió, Kirk le confió que haga el guión y bueno, y ver en un futuro qué pasaba, si iba a figurar o no, qué pasaba con el país. Bueno,
vamos a decir en resumen que la película trata sobre una revuelta de esclavos en el año 73 antes de Cristo, dura 2 años hasta 71, se llama como la Tercera Guerra Servil, fue la última rebelión de esclavos en Roma. Eh, lo que se ha filmado en la película es real, la rebelión pasa en el Ludus y empieza con un utensilio de cocina y bueno, luego pueden salir de ahí y como al ser gladiadores y bueno, y estar bien entrenados, pueden salir a campo abierto y se van eh, para el monte Vesubio. Los gladiadores en esa época, que recién hacía poco que se habían empezado, eran tratados como dentro de los esclavos, como beneficiados, ¿sí? Se alimentaban bien, se podían asear bien, comían bien y tenían esclavas a su disposición. Eh, Muy raro que en un combate de gladiadores moría un esclavo, moría un gladiador, eso no pasaba, en esa época no pasaba. Recuerde que el Imperio Romano duró 500 años y todavía Roma no era una república, todavía no se había formado el Imperio Romano, así que eso todavía no pasaba. Únicamente que si llegaba algún, como lo muestran en la película, algún cónsul, algún pretor, gente de la nobleza de Roma, si quería ver una lucha a muerte, pagaba por el gladiador y el dueño del ludus ponía la cifra, los talentos que tenía que poner, porque bueno, era un capital, como que vendía una cosa y aparte la plata que le podía dar ese gladiador en el futuro. Bueno, en esa revuelta que escapa hasta el monte Vesubio, eh, ahí Roma manda a uno que tenía mano, Cayo Glabro, y bueno, se atrinchera ahí con 3.000 personas, fueron derrotados ampliamente por Espartaco, entonces fue la primera vergüenza para Roma. Eh, Envalentonado, no Espartaco, porque Espartaco quería ir al sur y contratar barcos piratas e irse a otros países que todavía no habían ocupado el Imperio Romano. Todavía no existía el Imperio Romano, así podían ir a Grecia, a otros lados. En ese momento él era traciano, había nacido lo que es hoy el sur de Bulgaria. Bueno, dos amigos de él que figuran en la película o en las series del 2010, que eran de Galia, Crixo, envalentonado, marcha hacia Roma, se divide el ejército, van como aproximadamente 30.000, 40.000 esclavos, y fueron derrotados totalmente. Crixo murió y todos los esclavos. Bueno, eso motivó a Espartaco huir más hacia el sur. En ese momento también se enfrenta dos ejércitos de dos pretor que había mandado Roma, Publícula y otro. Bueno, y Espartaco los derrota, ya eran un ejército, el máximo llegó a tener 120.000 personas. Después de la escisión con Crixo se quedaron en 70.000, 80.000. Pero no eran todos legionarios romanos, sino que eran personas, había esclavos que huían de las haciendas romanas, mujeres, niños, ancianos, no eran todos entrenados y aparte le faltaban armas, escudos. Eh, esa batalla la gana Espartaco y en homenaje a Crixo hace luchar a 300 romanos a muerte entre ellos. Bueno, ya para Roma ya no era gracioso todo esto, entonces manda a Craso, que era un cónsul de mucho dinero, a terminar con esta rebelión. Por supuesto que él Craso pidió después, se transformó en dictador de Roma, pidió mucho cambio. Bueno, Roma lo ayudó con 2 legiones más, eh, que venían de Hispania, Pompeyo
y después venía de Macedonia Lúculo. Por lo tanto, la batalla final se dio en Brindisi, o cerca de Salerno, donde los romanos juntaron 120.000 legionarios entrenados y se enfrentaron a 60.000 esclavos comandados por Espartaco. Dice el historiador Plutarco, también Apiano escribió. Los romanos escribieron después de 300 años esto. Lo que lo escribieron al principio fueron griegos, diciendo que le trajeron el caballo a Espartaco y él lo degüella a su caballo y dice, bueno, yo de acá no me voy a ir vivo, no me voy a escapar, así que no quiero caballo. Bueno, la batalla fue mortífera, brutal, murieron 50.000 esclavos, de los cuales Espartaco también, nunca se encontró el cadáver, y quedaron 6.000, solamente 6.000 vivos. Esos 6.000, por orden de Craso, fueron crucificados de Capua a Roma, los 6.000 hombres, para demostrar que eso no se vuelva a repetir y sembrar el miedo a los esclavos. Que sí que las cruces, bueno, cada 27, 30 metros, había una crucifixión de un esclavo. Bueno, aparte del ejército de Craso venía, anteriormente, habían tenido una escaramuza y 500 soldados habían huido de Espartaco. Habían tirado las espadas y huyeron corriendo. Bueno, esto llegó a oídos de Craso, antes del enfrentamiento final, y aplicó lo que se llama decimatio en italiano, que hacía 100 años que no se hacía ese castigo, que consistía en matar de cada 10 personas una, por actos de cobardía. Entonces se mezclaban los capitanes, los soldados rasos, podía ser el más valiente o el peor, daba lo mismo. Entonces en pelotones de 10 se sorteaban, tal como lo muestra en la serie de 2010, metían la mano en una bolsa que había llena de piedras. El que sacaba la piedra blanca era el que tenía que morir. Y moría a piedrazos por los otros 9 que quedaban, a golpe de puño, o lo más suerte que le cortaran la cabeza. Eso es el que tenía más suerte. Eso lo ordenaba Craso. Bueno, así que con ese espíritu, que sabía que si perdían era peor, eso fue brutal, esa batalla. Bueno, ese fue el fin de la Tercera Guerra Servil, que se le llamó. Por lo tanto, Espartaco era un hombre aparentemente era de la clase noble en Tracia, por eso tenía ese nombre, porque en Tracia todos los que eran pudientes se les llamaba Espartaco, Traco. Aparente la mujer también fue capturada, pero después en los libros de historia no figura más la mujer. Y bueno, Espartaco lo metieron en el ejército primero y después al desertar sí lo pusieron como esclavo en la escuela de gladiadores. Bueno, eso es la historia real de Espartaco. Se inspiraron un montón de escritores, han hecho muchas novelas, películas hay muchas, la única que sirve es esta. Stanley Kubrick era un joven de 31 años, Kirk Douglas lo presentó cuando echó Anthony Mann y se lo tuvo que presentar a Laurence Olivier, Peter Ustinov y Charles Laughton, que ya eran actores y directores mayores que él. Y Stanley Kubrick se presenta, que era fotógrafo, se presenta con los ojos grandes que tenía en ese momento, como un chico de 17 años con un pantalón alto hasta la cintura, con el cinturón por acá, y los demás decían, ¿y este quién es? ¿Es un chiste? No, ese era Stanley Kubrick. Y bueno, y así se fue ganando el respeto, trabajaba muchísimo y filmó lo que él quiso y lo que Kirk quería representar. Ese hecho histórico con un poco más de alma, todo eso. Por eso, bueno, se puso también en la película a Jean Simmons, que era una actriz inglesa, que tuvo que cambiar el guión Trumbo, porque
en la novela de Orwell Fast es una esclava alemana. Puso una esclava, como puso una esclava inglesa, tuvo que poner que era inglesa, pero todavía Roma no había llegado a Britania. Por lo tanto, se adelantó 20 años a esa época. Bueno, esa parte del romanticismo hace que la película tenga su cuerpo. Eh, eh, Todo eso es falso. La crucifixión de Espartaco también no existió. Que Espartaco tenga un hijo tampoco. Cuando en la parte final, que ella se va con el bebé y se lo muestra a Espartaco, que estaba en la cruz, y le dice, bueno, Espartaco, tu hijo va a ser libre. Bueno, toda esa parte emocionante, aquí a más de algunos se le cayó una lágrima. No sucedió, pero hace que la película sea dramática, potente. También el emblemático acto de Yo soy Espartaco, donde cuando quedan todos apresados en la última batalla, Craso dice, bueno, el que dice que me señala el cuerpo de Espartaco, el que me dice quién es, no va a ser crucificado. Entonces se para aquí, dice, yo soy Espartaco, y después se van cada 2 metros, se levanta un esclavo y dice, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Bueno, esa parte tampoco pasó. Y, y bueno, son cosas que ayudan sobre un hecho real, dan para que la película vaya caminando. Bueno, fue una revuelta que miles de años después todavía ha pegado en todo el mundo. En Rusia hay un equipo del Esparta de Moscú en homenaje a Espartaco, hay monumentos en todos los países. Bueno, y la película, así como Charlton Heston fue Ben-Hur toda su vida, Kirk Douglas murió a los 103 años, pero todavía eh, se lo conocía más por Espartaco. Bueno, la película se editó en DVD el año 60 y pico, la versión de a 3 horas 17, y después se agregaron en el 2015 15 minutos más que ya lo habían censurado, porque ahí en esa época se censuraban las películas, y la miraba primero y decían, no, mira, esto no lo puedes decir, porque hay una escena que Craso habla como si fuera bisexual y eso no se lo permitía. Tampoco cuando pasa Variña y ve a Espartaco en la cruz y le dice, amor mío, muérete, por favor, muérete. Bueno, eso podían pensar que era una eutanasia, así que anularon eso y otras cosas más. La versión definitiva salió en el 2015 y acá les muestro un steelbook en Blu-ray, una versión italiana para la película. Como está cerrado, no la abro. Después salió, lo último salió en 4K. Acá, 4K y en Blu-ray, y bueno, con todos diálogos, donde cuenta Kirk Douglas lo que pasó en la película. En el 2010, debido al éxito de Espartaco, bueno, se hace una serie, la productora Star hace una serie de 4 temporadas y que están viene presentada en esto. Esta serie fue muy exitosa, con actores australianos, Andy Whitfield, que hizo la primera temporada y falleció por cáncer, así que después se hizo una precuela y después contrataron a otro actor australiano que terminó la serie. Bueno, quería mostrar de esto, que de acá esta edición de la serie, no hay ninguna figura de Espartaco que haya salido. Sí de gladiadores, pero las figuras de gladiadores han salido después, una vez que ya estaba consolidado el Imperio Romano, que no es real de cómo vestían en esa época. Bueno, acá tenemos este actor que falleció. Bueno, esta serie es muy linda. Ahora se hizo una secuela de un personaje que lo habían matado, que se llama La Casa de Arthur, un personaje completamente oscuro, siniestro, que había muerto. Bueno, así que no sé qué pasará. Pero esta serie es muy linda. Bueno, después hay un libro que salió español, que es del 60 aniversario. Este libro habla todo de lo que es todas las virtudes de la película Espartaco. Bueno, de ahí tengo tanta bibliografía. Y acá podemos ver donde el afiche que se quedó con las ganas es
que ya tenía preparado Jules Briner para filmar esta película, que al final no fue. Bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense que me ven en The Film Collection, todo junto, con doble L. Y bueno, voy a empezar a mostrar más cosas y cosas más interesantes. Es una película que muy recomendable para el que no la vio. Y es una película hermosa. Bueno, los veo en la próxima. Gracias.